Modalidad de contratos en proyectos de construcción. Una empresa constructora puede actuar básicamente bajo dos modalidades que se pueden agrupar como sigue: construir para sí con fines de venta posterior o construir por cuenta de terceros. La empresa contratista no usa sus propios recursos, la obra es financiada por el mandante. La relación entre el mandante y el contratista puede ser de la siguiente forma. El mandante entrega el proyecto y lo financia. El contratista lo ejecuta. El mandante solicita el diseño y la ejecución al contratista, pero el mandante financia la obra. El contratista diseña, ejecuta y financia la obra y entrega la obra terminada al mandante en un precio previamente convenido. Contratos para obras de construcción. El contrato es un convenio entre dos partes para realizar o dejar de hacer ciertas cosas. En el caso de construcción, dicho contrato es celebrado entre el especialista que construye y el dueño, que financia y fija sus objetivos de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. El propósito principal de un contrato de construcción es definir derechos, obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. Las partes comprometidas en un contrato de construcción son el propietario o mandante y el contratista. Propietario o mandante no es más que una persona natural o jurídica para quien se ejecuta la obra y es quien cuenta con los recursos económicos necesarios para pagar todos los gastos que demande la construcción de la obra. Y el contratista es una persona natural o jurídica que suministra sus conocimientos, los materiales o parte de ellos, el equipo y los recursos necesarios para la ejecución física de los trabajos. Adicionalmente, el propietario puede designar una inspección a fin de controlar la ejecución de las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas. Teniendo en cuenta cuáles son los objetivos principales que se desean alcanzar, uno debe ver el tipo de contrato que será más conveniente de efectuar para lograr los mejores resultados del proyecto, aun cuando los resultados de un contrato no sean los óptimos. Se debe tener presente que en un proyecto tendremos muchos contratos y estos serán de muchos tipos, pero no se debe considerar de que haya que adoptar un solo tipo, sino más bien que conociendo los tipos de contratos adoptemos el más conveniente en cada caso, o la combinación de estos que nos permitan el mejor contrato para los objetivos perseguidos. Básicamente, cuando vamos a ver los tipos de contratos, influye mucho cuál es el estatus del diseño de la obra, de los planos, de las especificaciones, de los cómputos métricos. En función de eso, se pueden tomar decisiones de cómo contratar qué tipo de contrato se puede usar. Más adelante ahora vamos a describir un poco lo que son los contratos más usados, tales como los contratos a precio fijo, que puede ser por suma alzada o serie de precios unitarios, ya lo vamos a explicar, o contratos por administración delegada. Suma alzada se denomina si el contrato, cuando el contratista solicita que se realice la obra, construcción, suministro y montaje por un precio fijo en conformidad a las especificaciones y a un proyecto de diseño, el cual debe estar prácticamente determinado y validado para construir, puesto que no puede tener variaciones importantes. El máximo riesgo recae sobre el contratista. Este es el caso donde el proyecto está totalmente definido, todas sus especificaciones, todos sus planos, toda la arquitectura, todas las especificaciones, de tal manera que el presupuesto base que sirve para hacer el contrato está bien definido y no hay sorpresa. Y serie de precios unitarios es cuando se quiere arrancar una obra, pero el diseño del proyecto no está totalmente ejecutado o no está al 100% o se prevé que pueden haber cambios, entonces se toman las partidas, las especificaciones y lo que se fija en este caso es el precio unitario de la partida. Por ejemplo, el precio del metro cuadrado de colocación de pared de bloque, por ejemplo. Si no tenemos la cantidad de metros cuadrados de bloques que se prevén construir, pero se fija el precio unitario, o sea, no va a cambiar y simplemente se hace a través de la inspección, se hacen mediciones reales en obra y se paga en función del precio unitario fijado.
Vemos aquí, se usa este tipo de contrato cuando se tiene claramente definidas las especificaciones y los planos básicos, pero no se tiene totalmente definidas las cantidades de obras que se realizarán, ya que dependerá de las características del terreno y de los detalles propios de los trabajos. Usualmente cuando hay cambios durante la obra, a pesar de que esté el diseño totalmente construido, generalmente se respeta el precio unitario y se aplica a la variación de cantidad de obra, ya sea que se hicieron paredes adicionales o se quitaron algunas paredes. En estos casos se definen todos los ítems que darán derecho a pago, que deben contemplar la totalidad del proyecto a contratar. Todos los ítems se refieren a todas las partidas del presupuesto. Se deben poner limitaciones o ajustes al precio si las cantidades cotizadas son muy diferentes a las reales para proteger los intereses del mandante y del contratista. Y la otra modalidad muy usada es la administración delegada. Este tipo de contrato consiste en que el mandante o propietario cancela los costos reales de construcción más un honorario correspondiente a los servicios del constructor. Estos honorarios corresponden a los gastos del constructor por ejecutar la obra, es decir, sus gastos generales más sus utilidades. Este es un esquema donde tiene que haber mucha confianza entre el mandante o propietario y el contratista que lleva la obra. Hay una confianza per se para poder realizar este tipo de contrato. El riesgo en este caso para el contratista es mínimo porque bueno, él va ejecutando su obra y él va a cobrar un porcentaje de la obra ejecutada. Si hay incrementos de obra o hay disminuciones de obra, ¿verdad? Al final va a cobrar un porcentaje sobre lo ejecutado. Como dije anteriormente, su implementación requiere de una confianza absoluta del dueño respecto al contratista, además de un control muy estricto para que no se preste a que se atrase más la obra o se haga más o menos obra para que el contratista cobre más honorario. La administración delegada también tiene varias formas de considerarse, con honorarios porcentuales, porcentaje del gasto de la obra, con horarios fijos, monto definido previamente, con honorarios fijos y un bono de ahorro. Esto se refiere a si hay alguna una ganancia en tiempo o en costo, se fijan algunos bonos. Honorarios, premios y multas y con horarios a precio máximo de obra garantizada. La administración delegada con honorarios porcentuales. El constructor recibe con honorario un porcentaje acordado previamente del total de la obra. Con honorarios fijos, los honorarios corresponden a una suma fija acordada de antemano independientemente del costo total de la obra. Puede ser que cobre una mensualidad, tanto durante la obra cobra un 60-80% del total acordado y al final cobra el resto. Bueno, eso ya es un tema de negociación. Con honorarios fijos y bono de ahorro, en este caso se premia al contratista si ahorra sobre un cierto precio base, recibiendo un porcentaje del ahorrado, pero si sobrepasa el precio base solo recibe un honorario fijo. Con honorarios, premios y multa, en este caso se establece un sistema de manera tal que si el contratista cumple de manera anticipada con el plazo se le premia, pero si sobrepasa dicho periodo se le deja de pagar una cierta cantidad. Y con honorarios a precio máximo de obra garantizada, para este caso se paga hasta un precio máximo, por lo que si se sobrepasa un cierto valor no se paga más que el valor acordado. Aquí vamos a ver ahora una ventaja y riesgos de los diferentes tipos de contratos de construcción. En suma alzada, las ventajas de riesgo. Es necesario que el proyecto esté totalmente definido, ya lo vimos. Eso generalmente las obras arrancan siempre con algún detalle en tema de especificaciones o de cantidad de obra. Entonces, esto requiere de una planificación estricta de que esté todo totalmente definido antes de arrancar la obra. El dueño podrá escoger la mejor oferta y sabrá cuándo invertir con exactitud. Al dueño le va a costar mucho introducir modificaciones una vez adjudicado el proyecto. El contratista deberá hacer estudio de costos y calcular de forma exacta las cantidades de obra para poder estimar la oferta. El riesgo lo toma el contratista más que el propietario.
Serie de precios unitarios, ventajas y riesgos. Se puede realizar una oferta sin tener completamente definido el proyecto, sobre todo cuando se hacen proyectos por etapas. Se puede utilizar este tipo de contrato. Permite al dueño saber con bastante exactitud cuánto debe invertir en la obra. El contratista deberá realizar un estudio de costos con el mínimo de errores. Administración delegada con honorarios porcentuales. Las ventajas: el dueño no podrá conocer por anticipada el detalle del costo total. El contratista no corre riesgo con sus ganancias. El contratista podría verse motivado a encarecer la obra innecesariamente. Este tipo de contrato se usa más en épocas de mucha inflación, donde es difícil dar un precio por una obra específica, debido a que hay mucha variación de precios o de mano de obra o de costo de mano de obra. Pero para ello tiene que haber, como dijimos anteriormente, una confianza muy absoluta entre el dueño y el contratista. Administración delegada con honorarios fijos. El contratista tiene un incentivo para terminar antes, pues ganará lo mismo en el menor tiempo, en menos tiempo. Bueno, este tipo de contrato requiere también una buena inspección. No vaya a ser que el contratista quiera disminuir calidad o por hacer las cosas anticipadas pueda cometer algunos errores técnicos en la obra. Administración delegada con honorarios, premios y multas. El contratista tiene un incentivo para terminar antes, pues ganará lo mismo en menos tiempo. Pero a su vez el contratista se ve presionado o estimulado para cumplir con calidad, con precio, costo, calidad y o plazo. Que estas variables son las que debería este, controlar un inspector o un gerente de obra para que no, dentro de esos precios, costos y calidad, no vaya a haber ninguna desmejoría para cumplir con el objetivo. Ahora vamos a hablar un poco sobre las licitaciones, ya saliendo un poco del tema de los tipos de contratos. Vamos a ver un poco las condiciones previas al llamado a una licitación. Las condiciones son qué es lo que se desea construir, cuánto va a costar aproximadamente, es decir, su nivel de inversión esperado, cómo se financiará, cuáles son las condiciones adicionales requeridas. Es muy importante definir todo esto para poder sacar a licitar un proyecto o una obra o una parte de un contrato, debido a que todos tengan la misma información y todos coticen, como se dice, peras con peras, manzanas con manzanas, no que uno licite más obra o menos obra, o más especificación o menos especificación, más cantidad de obra o menos cantidad de obra. Básicamente existen las licitaciones públicas y las licitaciones privadas. En las públicas, en las que se puede participar cualquier contratista que cumpla con los requisitos exigidos. Y las privadas, en que participan solo aquellos contratistas que han sido invitados por el interesado. El llamado a licitación. Cuidar todos los proponentes cuenten con la misma información, de modo que postulen el trabajo en igualdad de condiciones, un poco lo que dije anteriormente. Establecer un calendario estricto del proceso de licitación en lo que se refiere a retiro de bases y antecedentes, plazo para consulta, plazo para respuesta, fecha de apertura o de recepción de oferta y fecha de adjudicación de la obra. Que todas tengan el mismo tiempo para preparar la oferta, para analizarla, para hacer sus consultas y para la entrega, de tal manera que no haya un contratista que se beneficie en eso. Establecer en las bases un plazo máximo para que una empresa desista de presentar oferta. Siempre es bueno tener al menos 3 cotizaciones o 3 cuando se va a licitar para poder escoger entre bueno, tener opciones. Pero si hay uno que a última hora se retira, puede caer la licitación se puede anular debido a que no se presente las personas indicadas y solo se tenga una oferta, entonces no hay cómo comparar. Los documentos que se proponen a disposición de los proponentes serían las instrucciones, bases generales, propuestas, formularios de la propuesta, bases especiales, especificaciones técnicas, planos del proyecto, serie de preguntas y respuestas y documentos de referencia.
Con esto terminamos un paneo general de lo que serían los tipos de contratos en la construcción y las licitaciones. En los proyectos que manejamos nosotros como Norfolk, eh, revisamos un poco los tipos de contrato y cuáles son más convenientes y cuáles no, y que se cumplan. A la final, en un contrato tiene que estar establecido todas las condiciones previstas de pago, de condiciones, de si hay un fallo, si hay un aumento de hora, una disminución de horas. Siempre y cuando estén todas las reglas de juego escritas ahí, no hay ningún problema para seguir. Y el propietario o el gerente de proyecto debe hacer una administración de ese contrato, ver en qué momento se pagan sus honorarios, sus retenciones, qué se tiene que hacer si hay un atraso, si hay una mejora, si hay un cambio de hora, todo esto. Bueno, muchas gracias. De nuevo, José Ignacio Fuentes, Norfolk.